para darle continuidad al tema número 2 titulado Fundamentos filosóficos, su influencia en la evaluación, parte 2, se desarrolla la siguiente presentación. ¿Quién les habla? Ruth Milena Mateo. A lo largo de todos los tiempos, las personas evaluamos y somos evaluadas continuamente. Se puede decir que la evaluación es un proceso natural, permanente, presente en muchos aspectos de nuestras vidas. Evaluamos diariamente con distintos fines. Evaluamos, valoramos continuamente sin esfuerzo alguno aparente y casi sin darnos cuenta de ello. Según Guba y Lincoln, la evaluación, tal como la entendemos, ha tenido una larga historia, en donde se ha producido un conjunto de factores interactuantes, pasando por procesos de construcción y reconstrucción de su concepción y planeamiento. En este devenir se identifican 4 generaciones de evaluadores, quienes con su entendimiento y acción han creado tendencias y posiciones claramente definidas. Estas generaciones se pueden identificar mejor con los términos de medición, descripción, juicio y negociación. La primera generación es identificada con el término de generación de la medición. Esta primera generación llega hasta 1930. La atención se centra en el evaluando y en los instrumentos. Como primera generación de la medida, la persona que evalúa es simplemente proveedora de instrumentos de medición. Marca un periodo en que la evaluación y la medida tenían poca relación con los programas escolares. La valoración de resultados de los programas educativos en estudiantes se realiza a través de la aplicación de test de inteligencia y de personalidad. La evaluación está basada en la norma, informa sobre el rendimiento del individuo en comparación con un grupo. Los educandos muestran el dominio por medio del recuerdo y la evocación. Se evalúa por medio de preguntas de desarrollo o ensayo. Los proponentes de esta generación son Rice, Galton, Binet y Otis. En relación a la segunda generación, está identificada con el término de generación de la descripción. Va desde 1930 hasta 1957. Es con la aparición de Ralph Tyler cuando evaluación pasa a un primer plano y la medición a un segundo. Es así como nace el término de evaluación educativa. Se contribuye con el desarrollo de la evaluación en términos de lo que conoceremos como evaluación de programas. La evaluación se encargará de verificar la consecución de los objetivos propuestos, con el objeto de valorar la eficacia de los programas. El término evaluación se antepone al término medición. Se habla de medición y evaluación. La fuente de información para esta evaluación son los resultados de la medición en los estudiantes. El evaluador es considerado un descriptor. Es el evaluador quien ayuda muy estrechamente a docentes y especialistas de las disciplinas científicas a seleccionar, organizar y formular en forma precisa los objetivos educacionales, las estrategias de instrucción y los procedimientos evaluativos. Es conocida como la evaluación basada en criterios, lo cual indica el rendimiento de un individuo en relación con un estándar. Son proponentes de esta generación Ralph Tyler, Melfield, Michael y Schumann. La tercera generación es conocida como la generación del juicio. Abarca desde 1957 hasta 1972. La meta de alcanzar juicios es la función principal de esta generación. El evaluador debería ser un juez, pero dada la práctica de esta visión se convirtió en un proveedor de información y juicio sobre ella, para que otras instancias tomaran las decisiones pertinentes. En la terminología de esta generación se destaca el mejoramiento, la toma de decisiones, la evaluación no centrada en las metas del programa a evaluar. Cronbach incluye los cuestionarios, las entrevistas y la observación como técnica de evaluación.
La evaluación sirve para rendir cuentas y en estas deben tener incidencia directa en los programas, los proyectos o las instituciones. Las decisiones deben mejorar la enseñanza. En esta generación predomina la evaluación criterial. Scray acuña los términos de evaluación formativa y sumativa o evaluación intrínseca y extrínseca. Son proponentes de esta tercera generación Stey, Probus, Stufleben, Scray y Eisner. La cuarta generación de evaluación es conocida como la generación de la negociación. La misma se inicia desde 1973. Se fundamenta en la visión constructivista y en la evaluación respondente. El evaluador es un individuo con capacidad de negociación, con liderazgo, conocimiento personal y visión de conjunto que facilita el camino de la evaluación negociada. En esta generación es necesario fomentar el intercambio de opiniones, valores y experiencias entre los participantes de un programa a través de la utilización de métodos participativos. La evaluación es una herramienta que facilita el empoderamiento y la emancipación de los individuos. Aparecen modelos alternativos como la evaluación respondiente de Stey, democrática de McDonald, iluminativa de Bartlett y Hamilton, la evaluación como crítica artística de Eisner, entre otros. Debe hablarse de medición para avanzar en el concepto de evaluación educativa. Son proponentes de esta generación Guba y Lincoln, Stey, Bartlett y Hamilton y McDonald. Como segundo aspecto se hará referencia a los paradigmas filosóficos de la evaluación. Comenzaremos por decir que un paradigma es una red de creencias teóricas y metodológicas entrelazadas que permiten la selección, evaluación y crítica de un tema, problema o método, a fin de establecer una red de compromisos entre los miembros de una comunidad. En relación a los paradigmas filosóficos en los cuales está inmerso la evaluación, encontramos que cualquier tipo de evaluación se guía por un conjunto de creencias explícitas o implícitas, que pueden ser también secundadas por la teoría. Estas creencias y sus prácticas son los paradigmas, en este caso funcionalista, interpretativo, humanista radical y estructuralista radical. En este sentido, se esbozarán estos cuatro paradigmas fundamentales, iniciando por el paradigma funcionalista. Este primer paradigma funcionalista, el mismo se presenta muy cercano al paradigma positivista. Es el dominante en las ciencias sociales y en la educación, pues busca el consenso entre los integrantes de una comunidad de investigadores, favorece la integración y cohesión, buscando satisfacer necesidades, manteniendo el estatus de paradigma dominante. Como segundo paradigma encontramos el interpretativo. Este paradigma es más constructivista respecto a los productos de la cognición individual, es antipositivista y favorece el estudio de las expresiones de los individuos en su idiosincrasia. La interpretación es su punto de partida y está orientada al descubrimiento. El conocimiento es una construcción mental resultado de la actividad cognitiva del sujeto que aprende. Como tercer paradigma se hará referencia al humanista radical. Este paradigma utiliza los supuestos subjetivos del interpretativo, pero se orienta al cambio radical, al enfrentamiento del conflicto, el análisis de las contradicciones, el poder y la influencia, y se propone la emancipación de individuos y colectividades. En esta aproximación se considera que la evaluación es difícil de realizar mediante criterios externos, por lo que se propone que una opción válida es la autoevaluación. Son los alumnos quienes están en una posición más adecuada para determinar en qué condiciones de aprendizaje se encuentran después de haber finalizado un curso.
En último lugar, se señala que si se utiliza la autoevaluación como recurso, se fomenta la creatividad, la autocrítica y la confianza en los alumnos. Como cuarto paradigma presentaremos al estructuralista radical. El mismo comparte los supuestos de la sociología radical, mientras mantiene un punto de vista realista, determinista y nomotético cuando se trata de analizar los hechos sociales. No intenta predecir ni transformar la realidad, sino simplemente reconstruir. Se trata de transformar las mentes y no el mundo mismo. Busca facilitar la tarea en los esfuerzos del estudiante por aprender. El cambio de paradigma exige como cotransformación de la conciencia, trabajando con los valores y creencias dentro de una postura de realismo crítico. Finalmente, encontramos que en el proceso de evaluación educativa, el interés se centra en proponer una evaluación integral para lograr el desarrollo total de la persona. En este sentido, algunos de los paradigmas presentados proponen destacar la importancia de la autorrealización de los alumnos. El estudiante es un ser único, irrepetible, con necesidades personales de crecimiento, en donde tendrán que ser vistos como personas